José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Aparece en el corazón de esta palabra de hoy la profecía del Emmanuel, que vemos en el Evangelio de San Mateo cómo se cumple. De hecho, la característica del Evangelio de San Mateo, especialmente en todo lo que se refiere a los relatos de la infancia del Señor, es mostrar cómo en él se cumplen las profecías mesiánicas. Y por eso siempre vamos a ver esa referencia de y esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Tal cosa, por ejemplo, hoy, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El cumplimiento de las profecías es lo que está en el trasfondo de estos relatos de la infancia del Señor en el Evangelio de San Mateo. Pero quisiera que hoy entendiéramos en qué consiste eso de la profecía, porque el movimiento profético o la acción profética no era como alguien que adivinaba cosas o el que sabía cosas del futuro y se adelantaba al futuro, sino que en lo ordinario, digamos que en lo extraordinario sí, a veces Dios le revelaba al profeta cosas sobre el futuro. Pero en el ejercicio ordinario del profetismo, lo que está en la base es el discernimiento de la voluntad de Dios. Es hacer una lectura de fe de la realidad, de los acontecimientos. Y con base en esto decirle al pueblo, si la cosa sigue así, según este discernimiento que yo he hecho, es posible que esto pase. Y hacer un discernimiento tan claro de la voluntad de Dios que estaban convencidos que por ahí era la cosa. Y terminaba entonces avisando acciones o mensajes concretos frente al futuro. De hecho, nosotros, y no lo olvidemos, que por la gracia del bautismo hemos sido consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. O sea que nosotros somos profetas, ¿sí? Pero ¿alguien aquí adivina el futuro? No. A no ser que ande haciendo cosas raras por ahí, con una bola de cristal o un tabaco o una vaina esa que no son de Dios. La carta, ¿cómo saben? Entonces, no se trata de adivinar el futuro, se trata de discernir la voluntad de Dios, hacer lectura de fe de los acontecimientos y en ellos encontrar qué me está diciendo el Señor. Y con base en eso que descubro, entonces decir, si cojo este camino, seguramente voy a terminar así, pero si cojo este que es el de Dios, seguramente la respuesta será esta. Eso lo vemos hoy en el Evangelio, especialmente en la persona de José. Aun cuando en este cuarto domingo se resalta más la figura de María, pero vemos también a San José en un discernimiento. Los sueños de José también hay que entenderlos así, no como que como visiones, sino como todo un proceso de discernimiento que él está haciendo de todo lo que está aconteciendo. Su esposa está embarazada, pero tiene un conflicto en su cabeza y en su corazón. Si Dios la ha elegido, yo
qué papel juego en esto. Y tenía miedo de dañar el plan de Dios. Y entonces hace todo un discernimiento en que Dios le ayuda a interpretar justamente esta profecía, la profecía del Emmanuel. Y entonces se acuerdan esto, de que en la Sagrada Escritura hay un anuncio de que una doncella concebirá al Emmanuel. Y él sabe que se está cumpliendo en María y en la criatura que lleva en su vientre. Pero además, ¿en qué contexto se da esta profecía? ¿A quién le dio Dios esta profecía? ¿Cómo se llama el rey? Ahaz. ¿De qué linaje viene Ahaz? Su ascendencia. ¿Cuál es el tatarabuelo de Ahaz? David. Muy bien. ¿Y qué le había prometido Natán, que es otro profeta, a David? ¿Cuál fue la profecía que le hizo? Que de su descendencia nacería el Mesías, o sea, el Emmanuel. Entonces quiere decir que lo que Dios está haciendo es confirmándole a Ahaz esa profecía, esa promesa. Si uno sigue la genealogía de Jesús, porque de hecho este texto del Evangelio de hoy hace parte de la genealogía de Jesús, y va a terminar diciendo que de allí, de ese linaje de David, viene un señor que se llama Jacob, que no es el mismo Jacob del Antiguo Testamento. Ahorita me hacían esa pregunta, aunque también se llama Jacob y tiene un hijo que se llama José, y él también sueña cosas, pero son dos Jacob distintos, dos José distintos, con sueños distintos y en tiempos diferentes. Aunque se asemeja a las cosas, porque lo que hacía también Jacob del Antiguo Testamento era interpretar la voluntad de Dios. Pero de ese linaje de Ahaz y todo eso, Ezequías, etc., va a venir Jacob, el papá de José, que es el esposo de María. Y aquí entra María en la historia. Y miren lo que va a decir el ángel cuando se le aparece en sueños a José. ¿Cuál es el calificativo, o digámoslo así, el título con el que lo llama? ¿Quién estuvo pendiente? A ver. José. Muy bien. José, hijo de David. Eso es clave ahí. No lo llamó simplemente José. Hey, José, ven acá, te voy a explicar una cosa. No. Le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Hijo de David. Esa es una clave de discernimiento. José entendió que él viene del linaje de David, y por tanto su tarea es asumir a Jesús como hijo para darle legalmente la dinastía de David, y de esa manera se cumplen las profecías que del linaje de David nacería el Mesías, y que de esa doncella llamada María nacería el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando José entiende eso, ¿qué hace? Dice el texto: se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Es decir, abre su corazón y se dispone a hacer la voluntad de Dios, como ya también lo había visto en María, porque María hace un fiat que lo expresa con sus palabras. María también tiene un proceso de discernimiento. María no enseguida responde, sino que ella tiene que entender también: ¿cómo así? Si yo no estaba con ningún hombre. Y el ángel otra vez viene todo el proceso de discernimiento. Mira, es que el Señor está sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dará a luz un hijo. También ella tiene que hacer un proceso de descubrir, como profeta, cuál es la voluntad de Dios. Cuando también entiende que dice ella: hágase en mí según tu palabra. José, que ya había visto esto en María, y que también es un hombre que ama la voluntad de Dios, cuando entiende cuál es su papel en el plan de Dios, que termina haciendo, no lo dice con palabras, es un fiat silencioso, pero es un fiat de acción. Abre el corazón, y dice el texto: se levantó e hizo lo que le había mandado el ángel, es decir, la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy nos pide el Señor:
que hagamos discernimiento, que no te angusties, que no te desesperes ante tu realidad personal, ante tu realidad familiar, ante tus contextos ambientales y vitales, ante las decisiones que debes tomar, ante los planes y proyectos para el próximo año. Haz discernimiento para que puedas entender la voluntad de Dios. Y entonces así, cuando lo tengas claro, dígale sí al Señor. Haga lo que el Señor le mande, con corazón totalmente dispuesto a su querer, a su voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios va a combinar con la nuestra, otras veces no. Muchas veces nos va a exigir, nos va a pedir renuncias, esfuerzos, sacrificios, pero siempre será el camino seguro. Pero la clave es el discernimiento. Esa es la verdadera acción profética. Discernir la voluntad de Dios, leer los acontecimientos desde la fe, para que entendiendo qué quiere Dios, podamos disponer el corazón a que Él actúe en nuestras vidas. ¿Tienes decisiones que tomar? ¿Quieres comprender por dónde debe ir a avanzar tu familia? ¿Quieres comprender por dónde debes avanzar tú mismo, tú misma? Entonces haz discernimiento de la voluntad de Dios. Pide al Espíritu Santo, clámale que te dé sabiduría, que te dé discernimiento. Y haciendo ese ejercicio, cuando Dios te muestre con claridad cuál es la profecía que tiene para tu vida, para tu familia, para tus circunstancias, dile como María, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu voluntad. Y haz como José, ponte en pie y pon en marcha ese mandato de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los colme siempre a ustedes y a sus familias. ¡Feliz Día del Señor!